siglos mil, brillando esté cual sol. Yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó, su amor que me salvó. Ahora vamos a tener la lectura. Muy buenos días, bendiciones para todos. Vamos a buscar en la palabra de Dios, en la Biblia, en nuestras Biblias, vamos a buscar el capítulo 2 de Tesalonicense. No, me equivoqué. Timoteo, perdón. Primera de Timoteo, capítulo 2. ¿Ah? Ajá, segunda de Timoteo, capítulo 2. Vamos a estar leyendo en segunda de Timoteo, capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el 13. Desde el versículo 1 hasta el 13, hasta el 3. Bien, vamos a leer solamente hasta el 3, en segunda de Timoteo. Si es que busquen en sus Biblias, segunda de Timoteo, capítulo 2, del 1 al 3. Dice así la palabra de Dios. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Vamos a leerlo de nuevo. Dice así, segunda de Timoteo, capítulo 2, del 1 al 3. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Amén. Vamos a seguir alabando el nombre del Señor en esta mañana. Y asimismo, puesto de pie, vamos a cantar Mi Fortaleza. Tú eres Señor. Esperanza.
Tú eres Señor, mi fortaleza, como ninguna. Vives en mí. Vamos a tener el mensaje. Good morning. Buenos días. Please sit down. Por favor, siéntense. It's a joy to be with you this morning. Es un gozo para mí estar con ustedes esta mañana. I thank Arrhenius and his lovely wife and family for allowing me to stay at their hotel. Yo le doy gracias a Argenis y su amorosa familia por permitirme estar en su hotel. They have taken care of me very well. Ellos están cuidando de mí muy bien. I think the last time I was here was about a year ago. Yo creo que la última vez que yo estuve aquí fue como un año atrás, más o menos. And it's always a joy to come back here Y siempre es un gozo volver aquí otra vez and to share God's word with you. y compartir la palabra de Dios con ustedes. I will be seeing Dave and Stephanie Connell in 2 weeks. Yo estaré viendo a Stephanie y a Dave en 2 semanas. They're doing well, and I will share with them your greetings. Ellos le está yendo bien y yo voy a compartir con ustedes, voy a compartir con ellos sus saludos. I know in talking to them, they miss Dominican and each of you very, very much. Hablando con ellos, veo que ellos extrañan a República Dominicana mucho. They are considering relocating to Florida so they could travel here a little more often. Ellos están pensando en moverse a Florida para poder venir más continuamente aquí. Right now, they are up in Ohio, Ahora mismo ellos están en Ohio. experiencing nice cold weather Sí, experimentando una buena temperatura. and wishing they were here, I'm sure. Y yo sé que deseando estar aquí. For a few years, I was the pastor at the Berean Baptist Church. Por algunos años yo fui uno de los pastores en la iglesia de Berean. My last few years, I was the missions pastor Y there, en los últimos años yo fui el pastor de misiones. and enjoyed my ministry there quite a bit. Yo disfruté, gocé mucho mi ministerio en esos años. And then about 2 years ago, Y como 2 años atrás, one of the leaders from our denomination called Converge uno de los líderes de nuestra denominación, llamada Converge, como Converger, asked me to consider leaving my church and becoming a missionary to the Caribbean. me pidió a mí que considerara el dejar la iglesia y unirme a ellos como misionero. Our denomination believes it's important to start and strengthen churches throughout the Caribbean. Nuestra denominación cree que es importante fortalecer las iglesias a través del que hay en el Caribe. So my wife and I fasted and prayed for a number of days, Y mi esposa y yo entonces ayunamos y oramos por un número de días, just seeking God's leading in that. solamente buscando la dirección de Dios en esto. We loved our church up in Ohio very much, Nosotros amamos nuestra iglesia en Ohio mucho and we were very comfortable and had many friends. y nos sentíamos bien a gusto allí, teníamos muchos amigos. But after the fast, both of us felt very strongly that this is what God had called us to do. Pero después del ayuno, nosotros nos sentíamos bien fuertes y convencidos de que eso era lo que Dios quería. So last July, we left our church and began raising our support. Y en julio pasado, nosotros dejamos nuestra iglesia y empezamos a levantar fondos. And then in January, we moved down to Orlando and began our ministry as missionaries to the Caribbean. Y en enero nos mudamos a Orlando y empezamos a nuestro trabajo como misioneros para el Caribe, en Florida.
Our goal is to target Cuba, Haiti, and the Dominican. Nuestra meta es llegar a Cuba, Haití y República Dominicana. And each of those countries are very different, Y cada uno de esos países son muy diferentes, but they all have the same need. pero ellos todos tienen la misma necesidad. They are somewhat religious people, Ellos hay algunas personas religiosas, but they need Jesus Christ pero as their Savior. necesitan a Jesús como su Salvador. And so that is what God has called us to do. Y creemos que eso es lo que Dios nos está llamando a hacer. I travel twice a month Yo viajo 2 veces al mes to Haiti and Dominican and para Cuba. Haití, República Dominicana o Cuba. And we thank the Lord for allowing us to have that privilege Y agradecemos a Dios por permitirnos tener ese privilegio and to use us that way. y por usarnos de esa manera. This morning's passage I would like to share with you El pasaje que quiero compartir con ustedes esta mañana is a passage that I shared many times as a youth pastor. es un pasaje que compartí muchas veces como pastor de jóvenes. I shared it especially to our leaders. Yo especialmente lo comparto con nuestros líderes. And it talks about disciples making disciples Y habla acerca de discípulos haciendo discípulos and the importance of it. y la importancia de esto. And I'd like to share that with you this Y morning. yo quiero compartir esto con ustedes esta mañana. I don't know what the church in the Dominican is like right now, Yo no sé cómo se ve la iglesia en República Dominicana ahora mismo, but the church in America is very different than it was 10 years ago. pero la iglesia en Estados Unidos es muy diferente de cómo era 10 años atrás. When COVID hit the United States, Cuando el COVID llegó a Estados Unidos, everyone went to virtual online services. todo el mundo fue a cultos virtuales. You could watch 3-4 services in a Sunday morning. Tú puedes ver 2, 3, 4 servicios en la mañana, el And domingo en la everybody, mañana. and everybody thought it was wonderful. Y todo el mundo pensó que era maravilloso. We'd grab our cup of coffee and sit on our couches and Nosotros watch tomamos TV. una taza de café, nos sentamos en el mueble y a mirar televisión. And we wondered how long this will go. Y nosotros estábamos pensando, ¿y qué tiempo durará esto? In America, they said by Easter it'll be done. En Estados Unidos decían, para la primavera, para Semana Santa, ya eso va a haber acabado. We didn't know they meant Easter 2021. Pero nosotros no sabíamos que ellos estaban hablando de la Semana Santa del 2021. Like you are here, we're still struggling with COVID. Como ustedes, nosotros también seguimos luchando con el COVID. But churches are now back open. Pero las iglesias ahora ya están abriendo. And the problem that I see in the church right now El problema que yo veo en la iglesia ahora mismo is the churches are open, es que las iglesias están abiertas, but people have not come back. pero las personas no han vuelto a la iglesia. In America, En Estados Unidos, about 1/3 of the church has come back. como 1/3 de la iglesia ha vuelto. 2/3 of the church is happy to be at home watching services. 2/3 de los hermanos están felices de estar en sus casas viendo los servicios. And it's not because of health reasons. Y no es un problema de salud. I agree, if many need to stay home for health reasons, they should. Yo estoy de acuerdo. Si hay un grupo que necesita estar en casa por problemas de salud, ellos tienen que quedarse, está bien. But for many, it's for convenience. Pero por mucho es solo conveniencia. They said, watching on TV is so quick, Ellos dicen verlo en televisión es más rápido. and I could watch it on Monday night. Y yo lo puedo ver el lunes en la noche. So I have my whole weekend to myself. Entonces puedo tener toda la semana para mí. And I see that the Americans have reduced church to a service that they watch. Y los americanos han limitado la iglesia a ver un culto el domingo en la televisión. So this morning I'd like to share with you a passage that shares a little different perspective. Y esta mañana yo quiero compartir con ustedes un pasaje que tiene una perspectiva diferente de eso. And it talks about the church being made up of disciples who make disciples. Y habla de la iglesia siendo hecha para hacer discípulos que hacen discípulos. And I think you as a church here in Wantamas have seen that model. Y yo creo que ustedes en la iglesia de Juan Tomás, yo he visto este modelo. I shared with Paul before the service, Yo compartía con Pablo antes del culto. and he said, this is the way this church was started Y here. decía, esa es la forma en la que en esta iglesia empezó. Where he came here and his wife many years ago and invested in individuals who invested in individuals. Cuando él y su esposa vinieron e invirtieron en individuos que ahora están invirtiendo en otros individuos. So you've seen it modeled very well. Entonces aquí se ve ese modelo bien. And this morning I'd like to share on this passage Y again. esta mañana yo quiero compartir este pasaje otra vez.
Paul wrote 2 Timothy from a dark, damp Roman prison cell. Pablo escribió esta carta desde una prisión oscura. And this was the last letter he would ever write. Y esta es la última carta que él escribió. Timothy was a young pastor ministering to the church at Ephesus. Timoteo fue un pastor joven que estaba ministrando en la iglesia de Efesios. And before that, Timothy had been a faithful servant to Paul since he left home with the apostle more than a decade earlier. Antes de él, say it again. Since he left home to minister with him a decade earlier. Okay, él para servir con Pablo, él salió una década antes. So Timothy and Paul had a very strong relationship. Pablo y Timoteo tenían una relación bien estrecha. They had worked together. Ellos habían trabajado juntos. They were partners in ministry. Ellos eran amigos en el ministerio. So he says this to them. Y él le dijo esto a He ellos. says, "You, my child." Miren, tú pues, hijo mío. He calls him a child Él lo llama mi hijo when he's a pastor in a church. cuando es un pastor de una iglesia. He says, "You, my child, be strengthened in the grace that is in Christ Jesus." Él le dice, tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. And I see him starting out this chapter Y yo lo veo empezando este capítulo with two different perspectives. de dos perspectivas diferentes. He starts out with, "You therefore be strong." Y él le está diciendo, tú esfuérzate. That's a word of authority. Es una palabra de autoridad. And Paul was speaking authority to Y Timothy. Pablo le estaba hablando con autoridad a But then he Timoteo. balances it out with the little phrase, "my son." Pero entonces él lo balancea con una frase diciéndole mi hijo. And that is speaking of love and of intimacy. Y eso habla de amor e intimidad. So on the one hand you have authority, Entonces en una mano tienes autoridad on the other hand you have y intimacy. en la otra mano tienes intimidad. He says, "My son, my child." Él dijo mi hijo. And he uses that term affectionately. Y él utiliza ese término de una forma afectiva. And I believe we use that term of only those that we care about the very most. Y yo creo que nosotros solamente utilizamos ese término con las personas que nos importan mucho. If there's anyone that you desire the very best for, it's your son or your daughter, it's your child. Si hay alguien que tú le deseas lo mejor, es para tu hijo o tu hija. If there's anyone that you're going to give some firm instruction to and still love them, it's your child. Si hay alguien que tú le quieres dar una formación estructurada, es a tu hijo. I think it's important that we understand that Paul's not chastising Timothy. Es importante que ustedes entiendan que Pablo no está castigando a Timoteo. He's starting out with love and saying, "You're my child, I love you, él I care está for you." empezando con amor, diciendo yo te amo, yo tengo cuidado de ti. And these words are given affectionately because he is his son. Y sus palabras son afectivas porque él es su hijo. Paul was imprisoned in Rome for 2 years. Pablo estaba en prisión en Roma por 2 años. And Timothy was right alongside him much of the time, unselfishly taking care of him. Y Timoteo estaba al lado de él, siempre cuidando de él. And now Timothy was about 30 years of age. Y ahora Timoteo tiene como 30 años más o menos. And Paul was saying, "You're my son." Y Paul le está diciendo, tú eres mi hijo. Because he cared for him and he loved Porque tú him. me cuidas a mí, tú me amas a mí. And so these words this morning Entonces esta palabra esta mañana are given to us not to make us feel uncomfortable, son para nosotros, no para que nos sintamos incómodos, but are given to us because of love. pero dándonos a nosotros, siendo para nosotros en amor. He goes on then to say, "Be strong in grace." Y él le sigue diciendo, sí, esfuérzate en la gracia. Be strong in the grace that is in Christ Jesus. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. It's amazing, I think it's amazing to see that Paul said to Timothy 25 times, Yo creo que es importante, es bueno notar que Pablo le dice esto 25 veces a Timoteo. okay? Yeah. He said to him 25 times to be strong and don't be Él discouraged. le dice 25 veces, sé fuerte y no te desanimes. Either Timothy was easily discouraged or timid, Quizá Timoteo era tímido o se desmotivaba fácilmente, or he was a person like you and I o él era una persona como tú y yo, who had normal courage. que nosotros normalmente nos desanimamos. And sometimes he had great responsibility. Y algunas veces tú eres responsable You just need to grandemente, be told, "Stay y strong." necesitas que te digan mantente fuerte.
I think it's the latter. Yo creo que es la carta. I think he's encouraging, stay strong in your faith. Yo creo que Pablo le está motivando a mantenerse fuerte en su fe. There's other passages that Paul wrote about being strong. Y hay otros pasajes que Pablo escribió acerca de ser In 2 fuertes. Corinthians 12, Segunda de Corintios 12. he says, my grace is sufficient to you. Él le dice, mi gracia es suficiente para My ti. strength is made perfect in your weakness. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Therefore, most gladly, I would rather boast in my infirmities. Can you tell me the verse? 9 through 12, 9 through 10. 9 to... wait. 9 through Okay. 10. You can read the whole thing. Ajá, I will read it. I'm going to get my water. Sí. You do that. ujú. Voy a leer el 9 hasta el 12. 9 hasta el 12. Y me has dicho, basta mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mi debilidad para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gocé en las debilidades que enfrentas, en necesidades, en persecución, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. And he also says it in Ephesians chapter 3, verse 16 through 20, Él- in a very powerful way. Él también dice en Efesios capítulo 3, versículos 16 al 20. Please listen as we read this and think about the power that God gives us through his Holy Spirit. Piensen en mientras yo lo leo, piensen en el poder y la fortaleza que nos da Dios a través del Espíritu Santo. Dice así, versículo 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. He talks about the power to strengthen you through his Holy Spirit. Él habla del poder que te fortalece a ti a través del Espíritu Santo. And in verse 20, he talks about the results of that power, Y en el versículo 20 él habla del resultado de ese poder, on how he is able to do immeasurably more than we could ask or imagine. de cómo Dios puede hacer increíblemente más de lo que nosotros podemos pedir o imaginar. That is the power that he's talking about to Timothy. Ese es el poder del que Pablo le está hablando a Timoteo. He tells him, be strengthened through that power. Él está diciendo, sé fortalecido a través de ese poder. And I believe Timothy was strengthened through that power. Y yo creo que Timoteo fue fortalecido a través de ese And poder, how God used Timothy. por cómo Dios utilizó a Timoteo. But the question as I was reading this is, how do we live this way? Pero la pregunta mientras yo leí el texto es cómo nosotros podemos vivir de esa manera. If I asked each of you here this morning, are you strengthened with the power that comes through Jesus Christ? Si yo le pregunto a ustedes, ¿están ustedes fortalecidos por el poder que viene a través de Jesucristo? Do you experience his power on a regular basis in your life? ¿Ustedes están experimentando ese poder regularmente en su vida? And is he doing more than you could ever dream or imagine in your life? ¿Está Él haciendo más de lo que tú puedes pedir o imaginar en tu vida? And most of us sadly would say sometimes, no, that's not happening in my life. Y muchos de nosotros podemos tristemente decir, eso no está pasando en mi vida. And I'd like to take a little trail to see why is that not happening. Y yo quiero tomar un pequeño camino para mostrarles a ustedes por qué no está pasando. If you could turn with me one more time in a passage in 2 Peter chapter 1. Si ustedes pueden ir conmigo a 2 de Pedro capítulo 1. 2 Peter chapter 1 verses 3 and 4. 2 de Pedro capítulo 1 versículos 3 y 4. And it starts out very much like we've just read. Y miren cómo empieza. Déjenme leerlo. 3 and 4. Huh? 3 and 4, you say. Yeah, I'm just going to read the beginning. And I'll read it too. It says, his divine power has given us Miren cómo empieza diciendo, su poder divino nos ha dado
everything we need for a godly todo lo life. que necesitamos para vivir una vida piadosa. His Holy Spirit's power has given us everything we need in life. El poder del Espíritu Santo nos ha dado todo lo que necesitamos en la vida. And he goes on to describe that. Y él sigue diciendo, él sigue describiendo todo esto. And then he shares in verse 5 a aspect that I don't think we talk about in the church enough. Y él describe en el versículo 5 algo que nosotros no hablamos lo suficiente en la iglesia. He says you have the Holy Spirit Él dice, tú tienes el Espíritu Santo. ready to empower you. Lo tienen listo para llenarte, empoderarte. But he needs us as individuals, as Christians, to do something. Pero él necesita que nosotros como cristianos, como individuos, hagamos algo. He says for this very reason, Y él le dice, por esta razón, make every effort to supplement your faith. haz todo lo que te sea necesario para complementar tu fe. And he gives a list of things that he wants us to put into our lives. Y él nos da una lista de cosas que él nos está pidiendo que pongamos en nuestras vidas. He wants us to have virtue in our lives. Él quiere que tengamos say it again. Virtud. Virtue speaks of moral excellence. La virtud que habla con excelencia. He wants us to have knowledge of his word. Él quiere que tengamos conocimiento de su palabra. He wants us to understand the truth. Él quiere que entendamos la verdad. Just those two things Solo esas dos cosas. are what we need to incorporate into our lives. Esas son las dos cosas que necesitamos incorporar en nuestras vidas. I remember working with teenagers. Yo recuerdo trabajando con adolescentes And we would talk about the Holy Spirit guiding people and directing people. que nosotros estábamos hablando de cómo el Espíritu Santo dirigiendo, guiando personas. And I would say, are you spending time in God's word Y every yo le iba a day? decir, tú estás pasando tiempo cada día en la palabra de Dios. Say, no, I don't have time for Y ellos iban a that. decir, no, yo no tengo tiempo para eso. And the passage is saying if you don't have time to spend in God's word, Y el pasaje nos está diciendo que si no tenemos tiempo para pasar en las Escrituras, you're going to miss out on the Holy Spirit's leading in your life. entonces te vas a perder que el Espíritu Santo te guíe en tu vida. It says we are to make every effort in self-control, Y él dice que tenemos nosotros que hacer cada esfuerzo para el dominio propio, to discipline our minds for godliness, para disciplinar nuestra mente para la piedad, to discipline our minds in what we should do and what we shouldn't do, para disciplinar nuestra mente en lo que tenemos que hacer y en lo que no tenemos que hacer, to spend time, discipline our times for prayer, para pasar tiempo en oración. and that self-control of controlling ourselves. Y que ese dominio propio nos controle a nosotros mismos. He wants us to make every effort in patience, Él quiere que hagamos cada esfuerzo que podamos en in paciencia, godliness, en piedad, in brotherly kindness, en amor entre los hermanos unos a otros, and in love. en amor. Okay, please understand when God says he gives you his power, Por favor, entiendan esto. Dios está diciendo, Él está dando su poder. it doesn't mean that we just sit back and go, okay, God, you take care Eso of no quiere decir que yo me tengo que echarme atrás y decir, ok, Dios, como tú tienes poder, encárgate tú de eso. it. We have a responsibility in our Christian life. Nosotros tenemos responsabilidades en nuestra vida cristiana. In verse 5, it said, make every effort to supplement your faith. En el verso 5 dice que hagamos cada esfuerzo que podamos para complementar nuestra I'm fe. not saying you get salvation, you get your faith by works. Yo no estoy diciendo que tú tienes salvación y que tienes salvación por obra, But after God saves us, pero después que Dios nos salva, he gives us his Holy Spirit. Él nos da el Espíritu Santo. We have some responsibilities Nosotros ourselves. tenemos responsabilidades nosotros mismos. We have some responsibilities to live godly lives. Nosotros tenemos la responsabilidad de vivir vidas piadosas. So when Paul is talking to Timothy, Entonces, cuando Pablo está hablando con Timoteo, be strengthened él está diciendo, sé fortalecido, by grace and by the work sé of God in your life. fortalecido por la gracia y por el poder de Dios en tu vida. That comes as the Holy Spirit works. Eso viene a través del trabajo del Espíritu Santo Timothy disciplines himself y la in godliness. disciplina personal por la piedad de Timoteo. And I would say that the next part of the passage Y yo voy a decir que la próxima parte del pasaje is not possible no es posible, until we are strengthened by the grace of no God. es posible hasta que no seamos fortalecidos por la gracia de And Dios. we have certain disciplines in our lives Y spiritually. nosotros tenemos unas disciplinas espirituales en nuestras vidas. He says at the end of that passage Y in verse 9, él dice al final del pasaje, en el versículo 9,
whoever lacks these qualities, cualquiera que no tiene estas who is cualidades, so nearsighted that he is blind. es ciego. Verse 9. Verse 9. Second Timothy, I'm sorry. No, it's on. Peter. I'm on 9. Peter. Ajá. El que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. He calls them blind. Él los está llamando ciegos. He almost refers to them as their pre-salvation state. Él se refiere como que ellos están en un estado de presalvación. Because he says you're blind, you're not seeing what you need to see. Porque Él está diciendo, ustedes son ciegos, ustedes no están viendo lo que necesitan ver. What are the qualities he's talking about lacking? ¿Cuáles son las cualidades que Él está hablando que ellos no tienen? Are they lacking the Holy Spirit? Ellos no tienen el Espíritu Santo. No, theologically, when we at our day of salvation, No, a ellos no les falta el Espíritu Santo porque teológicamente cuando tenemos salvación, the Holy Spirit comes and dwells each of us. el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. The qualities that are lacking Las características que ellos no tienen, que les falta, are those qualities that he talked about earlier. son esas cualidades que Él está hablando antes. Virtue, knowledge, self-control, Virtud, conocimiento, dominio propio, patience, godliness, brotherly paciencia, kindness, piedad, amor unos a otros and love. y amor. If I was to ask you this morning, just privately, Si yo le preguntara a ustedes privadamente, which of those is a weakness for you? ¿cuál de esas características es una debilidad en ti? And I would say, which of those causes you to be nearsighted? ¿Y cuál de estos te causa a ti estar de lado? That holds you back spiritually. ¿Cuál de estas cosas te detiene espiritualmente? I found in the church many people do not get involved in ministries in the church. Yo he visto en la iglesia que muchas personas no se involucran en los ministerios de la They do iglesia. not get involved in sharing their faith. Ellos no se involucran en compartir su They fe. do not get involved in being all that God has called them to be. Ellos no se involucran en ser todo lo que Dios los ha llamado a ser. Because they lack these qualities. Porque ellos les falta esa cualidad. And he calls them nearsighted. Y les hace a ellos estar cerca, Why is that nearsighted? ser de corto vista, sí. De Why is corta that vista. nearsighted? ¿Qué es eso que lo hace ser de corta vista? That's nearsighted because they're looking at the things of this world Los hace tener corta vista porque están mirando a las cosas de este mundo as so important. como que son tan importantes And they think that is the primary focus of their y life. ellos entienden que esa es la primera preocupación de su vida, el primer foco de su vida. When really the Lord is saying, look for eternity. Cuando verdaderamente Dios le está diciendo, mira por la eternidad, Look through God's eyes for eternal value. mira a través de los ojos de Dios para valores eternos, Because they lack these qualities. porque a ellos les falta estas cualidades. They look right here. Ellos miran aquí. Do you know that's a common habit of many of us? Miren, eso es un hábito común en muchos de Our focus nosotros. is right here. Nuestro enfoque es aquí. And what happens is the Holy Spirit is held back Y lo que pasa con esto es que from working in our lives. detenemos el trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas. This is so important. Y esto es muy importante. We will never get to the next part Nosotros nunca vamos a llegar a la próxima parte because many of us feel like failures in our porque Christian walk. muchos de nosotros nos pensamos que somos perdedores en nuestra vida cristiana. We feel like we can never do those things. Nosotros pensamos que nunca podremos hacer esas cosas. Before we move on to the next verse, Y antes de moverme al próximo verso, I would encourage you to think through what are some of those qualities Yo quiero- that hold you back. yo quiero motivarles a ustedes a pensar en cuáles son esas características que te detienen a ti. Who are you not loving? ¿A quién es esa persona que tú no estás Who are you amando? not patient with? ¿Con quién tú no eres paciente? How are you not in God's word? ¿Qué es lo que está pasando que tú no estás en la palabra de Dios? And make that a priority. Say, I'm going to stop being nearsighted. Y haz eso una prioridad y dice, yo voy a detenerme de tener esa vista corta. And I want to allow the power of the Holy Spirit to work in my Y yo voy a life. permitir que el poder del Espíritu Santo trabaje en mi vida. And he said, Timothy, now that you have the power of the Holy Y Spirit, él está diciendo, Timoteo, ahora que tú tienes el poder del Espíritu Santo, here's what I want you to do. esto es lo que yo quiero que tú hagas. And understand, this is how church movements and Christian movements get started. Y entiendan que de esta manera es que el movimiento
de las iglesias, así es que empieza. So I believe Paul makes this a priority in his final words, his final letter to Timothy. Yo creo que por eso Pablo lo hace una prioridad en su última carta a Timoteo. He says, "And the things that you have heard from me Él dice, en las cosas que has oído de mí, among many witnesses, ante muchos testigos, commit these to faithful men esto encarga a hombres que sean idóneos who will teach others also. para enseñar a otros también. The things that you've heard from me." Las cosas que has oído de mí, Paul was reminding Timothy, do you remember the many times you heard me preach? Pablo le está diciendo a Timoteo, ¿tú recuerdas todas las veces que me escuchaste predicar? Do you remember my words of encouragement to you? ¿Tú recuerdas las palabras de ánimo que yo te daba? Do you remember the many Bible studies that you sat through? ¿Recuerdas todos los estudios bíblicos que tú te sentaste a escuchar? Those things that you heard from me, Esas cosas que escuchaste de mí, I want you to commit to faithful men. yo quiero que tú te comprometas a enseñarla a hombres fieles. I want you to entrust them to other people. Yo quiero que tú la enseñes a otras personas. If I was doing this lesson in front of teenagers, Si yo estuviera enseñando esto en frente de adolescentes, I would have brought a baton with me. yo le hubiese llevado un bastón. A baton for the relay. Un- Relay un- baton. Un bastón. A relay baton. And the way the relay works is one person runs hard fast as they can. Y de la forma que funciona en una carrera de relevo, el bastón, cuando uno va corriendo, And his goal is not to finish the race. His goal is to pass on the o sea, baton no es terminar la carrera, es pasar el bastón to the next person. a la próxima persona. And when the next person gets the baton, he doesn't hold on to it and stop and go, I have a baton. Y cuando la otra persona tiene el bastón en la carrera, no te detiene a decir, oh, mira, tengo el bastón. No, his goal is to run the race around the track No, él va a correr también toda la pista and hand the baton to the next. y le va a dar el bastón a la próxima persona. That's the mental picture Eh, that Paul is making to Timothy. Esa es la foto, la imagen que Pablo le está dando a Timoteo. He says that is a definition of the Christian life. Esa es la definición de la vida cristiana. That is the definition of discipleship. Esa es la definición de discipulado. I'd like you to do me a favor in your mind. Yo quiero que ustedes me hagan un favor en su mente. Who is your Paul? ¿Quién es tu Pablo? Who is the person that discipled you? ¿Quién es la persona que te discipula a ti? Who is the person that handed you the baton? ¿Quién es la persona que te está pasando a ti el bastón? Who is the person that spoke words from God's word into your life? ¿Quién es la persona que te habla palabra de Dios a tu vida? I would like to give you 20 seconds to bow your head and thank God for that person. Yo quiero que tomes 20 segundos y bajes la cabeza y le des gracias a Dios por esa persona. Do that right now, please. Hagan eso ahora mismo, por favor. I hope you have that person in your life. Yo espero que tú tengas esa persona en tu vida. That it was a Paul to you. Que ese que fue Pablo para ti. One of the blessings I've experienced in my life. Una de las bendiciones que yo he experimentado en mi vida. Last year, as we were raising our support, El año pasado, cuando estábamos levantando nuestro sostenimiento, was I got to go back to where I was raised as a child. fue que tuve que volver a donde yo crecí como niño. And I was able to see and visit with those people that invested in my life. Y yo pude ver y compartir con esas personas que invirtieron en mi vida. They would never have dreamed that God would use Pastor Steve over the years. Ellos nunca iban a imaginarse que Dios iba a utilizar al pastor Steve durante Many su times tiempo. they thought they were wasting their time, Por mucho tiempo, muchas veces ellos pensaron que estaban perdiendo su tiempo conmigo. but they were faithful investing in me. Pero ellos eran fieles invirtiendo en mí. And I thank God for those people Y yo le doy gracias a Dios por that esas took the personas time que tomaron el tiempo
when many times I was ungrateful, En mucho tiempo, cuando muchas veces yo era desagradecido. but He invested in me. Pero Él invertía en mí. But my responsibility, Pero mi responsabilidad that when somebody invested into me the gospel es que cuando alguien invierte, se pone el evangelio en mí and put the baton of faith in my hand, y pone el bastón de frente a mí, it's not to stop running. no es para detenerme de correr. It's not just to run, No es solamente para correr. but it's to run to pass on the baton. Es correr para pasar el bastón a alguien más. To be the one to say, the gospel was given to me, Para ser aquel que dice, el evangelio fue dado a mí so I could give it to the next generation. para que yo se lo pueda pasar a la próxima In generación. this passage, he talks about 4 generations and being passed on. Y este pasaje habla de 4 generaciones que fueron pasando. And there's 4 individuals here. He kept on passing the Y, baton, y passing so- the baton, passing the y vemos aquí 4 individuos que vemos pasando el bastón, pasando el bastón, pasando el bastón. And can I share with you, that's a picture of discipleship in the church. Que puedo compartir con ustedes que esta es la forma, la imagen del discipulado en la iglesia. And I would submit to you, we're either one or the other, or maybe both. Y puede ser una o otra, o quizás las dos formas. Right now in your life, you are either the person that someone is investing in, Ahora mismo tú eres o la persona que está invirtiendo, or you're the person that's investing in somebody o else. eres la persona que invirtieron en ti, o eres la persona que está invirtiendo en alguien Or más. you're doing both. O estás haciendo las dos, But you're not doing nothing. pero no eres el que no está haciendo nada. We in society today have made the Christian life of trusting Jesus Christ as my Savior Nosotros hemos tenido la idea de que ahora en nuestra sociedad ser cristiano es, ok, yo confío en Jesús. and we hold on to the baton Y nos quedamos con el bastón and we say, I feel good. I'm just going to stay right y here. decimos, yo me siento muy bien, yo solamente me voy a quedar aquí. And I think this passage is sharing with us. Y yo creo que este pasaje se está compartiendo con nosotros. Paul is on his last letter. Paul está en su última carta He's preparing for his death. y él se está preparando para su muerte. He's saying, brother, understand Y él me. está diciendo, hermanos, entiéndanme. Okay, you've been given this faith A ti se te ha dado esta fe so you can entrust the faithful people. para que tú puedas entregarla e invertir en otras personas fieles que la van a pasar a otros. Do you know what motivates me a lot? ¿Ustedes saben qué me motiva mucho a mí? I have a legacy of godly people in my life Yo tengo un legado de personas piadosas en mi vida that have been faithful investing in me. que han sido personas fieles en invertir en mí. And it's almost like a chain, links of a chain. Es como una cadena, un eslabón de una cadena. And you know what I don't want? Y ustedes saben que yo no quiero. I don't want the chain to end with me. Yo no quiero que la cadena termine conmigo. Okay, for a chain to be successful, it needs a lot of links. Para que la cadena sea exitosa necesita muchos eslabones. And each link has to be strong. Y cada eslabón necesita ser fuerte. And it has to be linked to the other Y one. necesita estar unido al otro. And I don't want to be that one that doesn't do my responsibility. Y yo no quiero hacer aquel eslabón que no cumple con su responsabilidad. And to do that, I have to be filled with the Holy Y Spirit. para hacer eso necesito ser lleno del I Espíritu have Santo. to be disciplining myself for godliness. Necesito disciplinarme a mí mismo en la piedad So I can finish the course that God's called me para to. que yo pueda terminar en lo que Dios me ha llamado. I believe this is the essential part of the Christian family. Yo creo que eso es la parte central de la I don't familia think it's just cristiana. for Paul and for Timothy. Yo no creo que es solamente para Pablo y Timoteo. My challenge to each of you would be this morning, Mi reto para ustedes en esta mañana, and most of you don't have to think too hard. y algunos de ustedes no van a tener que pensar muy profundo en esto. Who is that God has put around you? ¿Quién es esa persona que Dios ha puesto alrededor tuyo? That God wants you to make a Timothy Que Dios quiere que tú lo hagas, tu Timoteo. or a Titus, who Timothy mentored. O tu Tito. Who has God put around you right now? ¿A quién Dios está poniendo ahora mismo alrededor tuyo? And I would say, parents, your first responsibility is your children. Y yo voy a decir, padres, su primera responsabilidad son sus hijos. I have 3 daughters, Yo tengo 3 hijas. and my responsibility as I was raising them Y mi responsabilidad mientras las criaba a ellas would be to pass the baton to each of my daughters. era pasar el bastón a cada una de mis hijas. Do you know what I invest my time in now? ¿Y ustedes saben en qué yo invierto mi tiempo ahora?
They all have husbands. Las tres tienen esposos. And I make it my job to have time alone with each of them. Y ahora yo saco tiempo para To estar invest solo con in ellos, them and to speak into their lives. para invertir en ellos y hablar a sus vidas. Why do I do that? ¿Por qué yo hago eso? Because somebody did that to me. Porque alguien lo hizo conmigo. And I just want to be the next link in the chain. Y yo quiero ser el próximo eslabón en la cadena. And I want the next generation to be a strong link. Y yo quiero que la próxima generación esté pegada fuertemente a ese eslabón. And I want my 3 grandchildren to be strong links also. Y yo quiero mis 3 nietos también siendo fuertes. So our first responsibility is our family. Entonces mi primera responsabilidad es mi familia. But please understand, it doesn't stop there. Pero por favor entiendan que no se detiene ahí. It doesn't just stop with our family. No se detiene solamente con mi familia. But who are those believers or non-believers that God has put around your life Pero ¿quiénes son esos creyentes y no creyentes que Dios está poniendo alrededor de tu vida? that you need to begin praying Que tú for? necesitas empezar a orar por That you ellos. need to be speaking into their Que tú lives. necesitas empezar a invertir y a hablar en sus vidas. Who are those people? ¿Quiénes son esas personas? I just moved into a community Yo ahora me mudé en una comunidad that is very different Que- than I'm used to. que es muy diferente a la que yo estoy acostumbrado. Each of you would feel better in my community than I do. Ustedes se sentirían mejor en mi comunidad que lo que yo me siento. I'm one of the only ones that doesn't speak Spanish. Yo soy uno de los únicos o el único que no habla español, But most of them speak English also. pero la mayoría de ellos habla inglés también. But I've made a point since I've been there Pero yo tomé una decisión desde que estoy ahí to pray for each of my neighbors de orar por cada uno de mis vecinos and to look at them as they might be the next faithful y person. mirarlos a ellos como que ellos van a ser la próxima persona fiel. I don't know if they will be, Yo no sé si van a ser, but I try to invest in them as they might pero be. yo voy a tratar de investir en ellos como si ellos fuesen. You don't know if someone's faithful until you do what? Tú no sabes si una persona va a ser, iba a decir Until you faithful, try to si ellos van a invest into ser them. fieles hasta que tú no inviertes en ellos. I would ask you to go to the next verse, which we didn't read in our scripture reading. Yo quiero que vayan al próximo verso, ya lo leímos en nuestra And he lectura. says, just very quickly, Y él dice bien rápido, he says, you therefore must endure hardships as a good soldier. Verse 4. versículo 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. But no one entangles himself in warfare, entangles him in the affairs of this life. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. But he wants to please the one who listed him as a soldier. Pero él quiere complacer a esos que están, agradar a aquellos que los tomaron por soldado. And I think he puts this in after the last verse. Y yo creo que él pone esto antes del último verso To remind us, we could be busy doing a lot of good things. para recordarnos que nosotros podemos estar ocupados haciendo muchas cosas buenas. But at the end of the day, we need to realize we're going to stand in front of somebody. Pero al final del día nosotros tenemos que entender que vamos a estar frente a alguien, And we need to live our lives to please the one who enlisted us as individuals. que tenemos que vivir vidas que complazcan a aquel que nos tomó como persona, como We need to individuo. live our lives in such a way to please God who saved us. Tenemos que vivir de una manera para complacer a aquel que nos salvó. And that has to be the focus. Y ese tiene que ser el foco. If not, we will miss the point of why God called us. Si ese no es el foco, vamos a perder el enfoque por el cual Dios nos llamó a nosotros. My challenge for you today Mi reto para ustedes hoy is maybe write a note of thank you to the person who mentored and discipled you. es que escriban una nota para esa persona que ha sido tu mentor y tu discipulador. And then make a note to say, I will need to be that to somebody else. Y de entonces también hagas una nota diciendo, yo tengo que ser eso que fue él para mí, para otra persona. And share with another person who it is that God is calling you to disciple and to mentor. Y comparte con otra persona quién es esa persona que tú entiendes que va a ser el próximo. Que tú vas a Why? So mentorear. that the chain stays strong. ¿Por qué? Para que la cadena se mantenga fuerte. Okay, let's pray together. Vamos a orar. Lord, we thank you for this example of Paul, Señor, te agradecemos por el ejemplo de Pablo, who passed on the baton Que to pa- his brother que Timothy. pasó el bastón a su hermano Timoteo. And Timothy, who passed on the baton to Titus. Y Timoteo, quien pasó el bastón a Tito. And Titus, who passed on the baton to
other faithful servants. y Tito, que pasó el bastón a otros creyentes fieles. Lord, we thank you for their faithfulness. Señor, te agradecemos por su fidelidad. Lord, I pray that we would be good and faithful servants Señor, for you. oro que nosotros estamos buenos y siervos fieles para ti. Lord, help us to be faithful, Ayúdanos, Señor, a ser fieles, to take the words that's been entrusted to us para tomar la palabra que se nos ha enseñado a nosotros and pass it on to others. y enseñársela a otros. Lord, I thank you the way you started this church Señor, te agradecemos de la forma en que tú comenzaste esta iglesia, with our brother Paul and his dear wife, con nuestro hermano Pablo y su esposa, and how he invested in faithful servants here. y cómo él ha invertido en hombres fieles aquí. Lord, and I pray that that discipleship would continue, Señor, yo oro que ese discipulado continúe, that we would continue passing on your word and que discipling ellos puedan others. continuar pasando el bastón y discipulando a otros. Lord, I thank you for this church. Señor, yo te doy gracias por esta iglesia. Lord, I thank you for creating it as a strong church. Señor, yo te agradezco por crear esta iglesia como una iglesia fuerte. Lord, help them to be faithful to your word. Ayúdale, Señor, a ser fieles a tu palabra. And Lord, help them to live in a way that would please the one who's enlisted them. Señor, ayúdalos a vivir de una forma que te agraden a ti. We pray this all in Jesus' name. Oramos estas cosas en el nombre de Amen. Jesús. Amén y amén.